Ya sabemos que es imposible influenciar tu orientación sexual cuando eres adulto, entonces no te puedes hacer gay o viceversa. Pero, ¿y si quisieras hacer que tu hijo salga gay? A lo largo de este video voy a analizar los factores que están relacionados con la homosexualidad en los hombres para crear una guía de cómo incrementar las probabilidades de que tu futuro hijo termine siendo gay. Y este video lo hice únicamente por curiosidad de investigación, entonces si eso es lo que estás pensando, no, este video no está cargado con algún mensaje sarcástico entre líneas de extrema derecha o extrema izquierda. Odio la política. Dicho eso, empecemos con el tutorial. Si miramos la literatura, hay un muy claro factor genético alrededor de la homosexualidad. Esencialmente, hay dos fuentes de evidencia principales sugiriendo esto: los estudios de gemelos y los estudios de marcadores moleculares genéticos. El primer tipo de evidencia, o los estudios de gemelos, consiste en mirar pares de gemelos y examinar la probabilidad que tienen dichos pares de tener la misma orientación sexual. Ahora, tener un gemelo fraternal gay aumenta tus probabilidades de ser gay, y tener un gemelo idéntico gay las aumenta incluso más. Esto, generalmente, es una sugerencia muy fuerte a favor de una causa genética de la homosexualidad. Usualmente, estos estudios medio concuerdan que la genética es responsable por 1/3 de la varianza en la orientación sexual a través de las poblaciones. Sin embargo, la arquitectura genética es compleja, involucrando muchos genes con efectos pequeños, e incluso la genética como tal interactúa con factores ambientales en el desarrollo. También, los gays son muy escasos, constituyen un 2 a 4% de la población, de la misma manera que los gemelos son muy escasos. De hecho, son casi exactamente tan escasos como los gays. Es decir, que los gemelos gays son increíblemente escasos, o sea que estos estudios no son muy abundantes y son vulnerables a varios tipos de sesgo de selección y comprobación de los sujetos a ser estudiados. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de evidencia? Los estudios de marcadores moleculares genéticos consisten en mirar grandes bases de datos de genomas para encontrar correlaciones entre marcadores genéticos y ciertas características. Otra vez, conseguir una muestra random de genomas que sabes con seguridad le pertenecen a gente heterosexual y homosexual es un poco difícil. Encima de esto, los genes son muy complejos y su interacción entre sí y el ambiente es muy difícil de explicar. Por esa razón, desde el año 1993, con los estudios originales de Dean Hamer, nadie ha concordado con un gen gay exacto o loci genéticos específicos que parezcan determinar la orientación sexual a través de los estudios. Es más bien como una muy complicada interacción entre los genes en sí y el ambiente. Y también existen algunos papeles por ahí examinando la orientación sexual de la descendencia de la gente gay y lesbiana. Ahora, hay varias maneras diferentes en las que los gays y lesbianas pueden tener hijos, pero la mayoría de las veces sus hijos resultan siendo heterosexuales, con una probabilidad un poco más alta de ser gays o lesbianas como sus padres. Sin embargo, no es el caso para los niños que son adoptados por gente gay o lesbiana, solo aplica para sus hijos biológicos. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de todo esto? Si quieres tener un hijo gay, vas a querer que esté en tus genes. Entonces, tener familiares homosexuales en el lado del padre y de la madre va a aumentar las probabilidades de que tu hijo salga gay. De hecho, vas a querer que tú y el otro padre biológico sean gays. Buena suerte haciendo que tú y otro gay o lesbiana tengan un hijo juntos, pero si no logras esto, no te molestes consiguiendo a alguien que también es homosexual con quien criar el hijo, ya que eso probablemente no va a afectar la orientación sexual del niño. La otra manera de hacer que tu hijo salga gay es teniendo mucha descendencia masculina antes de tener a tu hijo gay. Hay una buena cantidad de evidencia por ahí demostrando cómo los hombres gays tienen muchos hermanos mayores. Este es un hallazgo muy común que igual aparece incluso cuando controlas por muchas otras variables. No está relacionado con la edad parental. Otros tipos de hermanos, como hermanos varones menores, hermanas o medio hermanos por el lado del padre. Incluso hicieron un estudio que comparaba hombres con hermanos biológicos mayores versus hombres con medio hermanos o hermanastros, y encontraron que solo los hermanos biológicos por el lado de la madre predecían la orientación sexual masculina, sin importar el tiempo criado con estos hermanos. En resumidas cuentas, entre más hermanos biológicos tengas, más probabilidades tienes de ser gay. Ahora, no entendemos muy bien cómo funciona esto, pero parece ser alguna clase de mecanismo dentro del vientre de la madre, donde cada hijo varón que nace tiene más probabilidades de que el siguiente salga gay. Y este efecto incrementa con cada hijo varón tenido por la misma madre. Entonces, si quieres que tu hijo salga gay, tal vez intenta hacer otros niños varones primero. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que tengas la mayor cantidad de hijos hombres? No puedes. O sea, en serio investigué sobre los efectos ambientales influenciando la determinación de sexo en el nacimiento en los humanos, y hay investigaciones en la edad de la madre, nutrición de la madre, posiciones sexuales y estrés inducidos por catástrofes y guerra, pero ningunos predictores fuertes consistentes a través de la literatura, así que vas a tener que tirar los dados. Bueno, no solo queremos que nuestro hijo sea gay, queremos que se vea y suene gay. Pero primero, ¿qué es una voz gay? Aunque no lo crean, existe algo de investigaciones por ahí estudiando la voz gay. Básicamente, consiste de una más alta variación entre las frecuencias altas y bajas en el habla, un alargamiento de las vocales y ciertas consonantes, y a veces pronunciar mal la S. Y no está relacionado a la frecuencia promedio, es decir, no está relacionado a tener una voz más aguda o más grave, pero sí está relacionada, sin embargo, a sonar más femenino. Ahora, les voy a ser sincero, yo no puedo detectar a los gays. A lo largo de mi vida de 20 años, he conocido un total de 4 hombres gay en persona, y cada vez no me di cuenta que eran gays hasta que literalmente lo dijeron.
Entonces no creo que eso de la voz gay aplique para la mayoría de los hombres gays. De hecho, el porcentaje de precisión con el que las personas pueden darse cuenta si un hablante es gay o no es usualmente muy alto, y en ciertos estudios oscila entre 50 a 70%, lo cual, en mi opinión, es altísimo. Esto, sin embargo, es en estudios donde la muestra no es muy precisa. Por ejemplo, la mitad de la muestra es gay y la otra mitad no, lo cual ya sabemos que no es muy realista. También hay estudios por ahí que analizan las voces de hombres gays dependiendo de a quién le estén hablando. Parece ser que los hombres gay tienen una más alta probabilidad de expresar una voz gay cuando ya han revelado su identidad sexual, cuando le hablan a alguien que creen que es gay o cuando hablan con gente con la que se sienten más cómodos. Incluso existe un estudio por ahí examinando cómo las características de habla de un youtuber cambian después de declararse gay a su audiencia. Entonces, si quieres que tu hijo gay suene gay, esto puede sonar obvio, pero asegúrate de que no esconda su identidad y se sienta cómodo como es. Sin embargo, la voz gay no aplica para todos. We have decided to read some thirst comments gathered from around... y menos una mayoría, y puede cambiar entre culturas, lenguajes e individuos. Entonces, tu hijo puede perfectamente ser muy gay, pero no tener ninguna voz gay estereotípica. Entonces, ¿qué se supone que no debes hacer? Conocemos un par de cosas que definitivamente están relacionadas a causar la homosexualidad, pero de hecho, conocemos muchas otras más que definitivamente no la están causando. En el pasado, por ejemplo, entre los 60s y los 2000s, algunos doctores tendrían sujetos masculinos que habrían perdido su genitalia por accidentes o deformaciones, y quirúrgica y socialmente reasignarlos como niñas, porque genuinamente creían que eso los haría más felices. Ahora, esto obviamente ya no es una práctica médica en el día actual, pero sí lograron hacer unos estudios que seguían a estos niños reasignados a niñas hasta la adultez y registraron su orientación sexual. Ahora solo hay 7 sujetos que fueron estudiados en la literatura y están citados en Bailey 2016, pero, spoiler, todos estos niños reasignados como niñas terminaron sintiendo atracción hacia las mujeres en su adultez. Entonces, esto puede sonar obvio, pero si quieres que tu hijo sienta atracción hacia los hombres, mutar o modificar su cuerpo probablemente no va a ayudar, ni tampoco reasignarlo socialmente como una niña. ¿Se acuerdan cuando dije que entre más hermanos mayores tenga un niño, más probable es que termine siendo gay? Se hicieron controles por hermanos no biológicos, hermanas, hermanastros y muchas otras cosas, y nada de eso hizo una diferencia. Entonces, no intentes hacer un loud house con tu hijo y criarlo con un montón de hermanastras con tal de que salga gay, ya que eso probablemente no va a funcionar. Ah, ¿y se acuerdan de que los hijos biológicos de homosexuales tenían más probabilidades de ser homosexuales también? Bueno, ese no es el caso para niños adoptados por padres homosexuales. Entonces, otra vez, hacer que sean criados por gente LGBTQ probablemente no va a funcionar. Tampoco está relacionada cualquier característica de la personalidad o aspecto de la crianza a causar la homosexualidad. De hecho, absolutamente ninguna de las posibles influencias ambientales que pueden causar la homosexualidad parecen estar en el aspecto social. Entonces, ni te preocupes por eso. Entonces, ¿cuánto tarda a ver resultados? ¿Cuándo puedes saber si tuviste éxito al hacer tu hijo gay? Como dije, la gente gay es muy escasa. En la mayoría de las sociedades usualmente conforman un 2 a un 4% de la población masculina. Sin embargo, el porcentaje de la población que se identifica como LGBTQ ha estado incrementando con el tiempo y drásticamente incrementando con cada generación. Lo gracioso es que en realidad no conocemos la razón para esto, y puede haber una multitud de explicaciones para este fenómeno, lo cual es un tema muy interesante que probablemente merece lugar para el siguiente video en el canal. Déjenme saber si les interesa en los comentarios. En fin, como van las cosas, si tienes un hijo en la generación Z, las probabilidades de que él sea gay o lesbiana son más o menos del 5%, y ese número probablemente va para arriba en las generaciones futuras. Entonces, tal vez sea mejor no tener expectativas muy altas. Incluso si lo haces todo bien, lo cual realmente solo son 2 cosas, lo más probable es que no incrementes la probabilidad significativamente. Ahora, ¿cómo puedes saber si lograste hacer a tu hijo pertenecer a la muy pequeña parte de la población que es gay? Primero, uno de los más fuertes predictores de la homosexualidad en los hombres es la inconformidad o incongruencia de género en la niñez, o la expresión de comportamiento típico del género opuesto. Citando a Bailey 2016, la inconformidad de género en la niñez consiste de los siguientes fenómenos en los niños: vestirse como mujer, desear tener el pelo largo, jugar con muñecas, detestar los deportes competitivos y los juegos bruscos, preferir niñas como compañeras de juego, exhibir altos niveles de ansiedad por separación y desear ser o creer que uno es una niña. Los niños son usualmente considerados de ser inconformes con su género si persistentemente se involucran en una variedad de estos comportamientos, a diferencia de participar 1 o 2 veces. Esta conclusión viene de 2 tipos de estudios: retrospectivos y prospectivos. En los estudios retrospectivos, a los adultos usualmente se les pregunta sobre su comportamiento sobre la niñez. Sin embargo, estos estudios dependen de las memorias de la niñez, entonces pueden estar sesgados por los estereotipos. Y en los estudios prospectivos, los niños muy inconformes son rastreados hasta la adultez para examinar sus orientaciones sexuales, lo cual puede estar también sesgado en niños altamente inusuales. Entonces, este no es el tipo de evidencia más fuerte que existe, pero ambos tipos de estudios coinciden entre sí fuertemente. En fin, vas a querer esperar hasta la pubertad o justo antes de eso, hasta que tu hijo empiece a mostrar atracción romántica o sexual hacia otros hombres.
Ten en cuenta, es posible que las personas supriman, escondan, sean inconscientes de, tengan pena o estén confundidas de sus orientaciones sexuales. Entonces, incluso si tu niño no expresa atracción por su mismo sexo, no pierdas la esperanza. Esto no necesariamente significa que no es gay. De hecho, un metaanálisis de 2021 concluyó en las siguientes edades promedio para cada etapa en las personas LGBTQ. La edad promedio para la atracción era 12.7 años, cuestionar la propia orientación era 13.2, autoidentificarse era 17.8, la primera actividad sexual era a los 18.1 años, revelar su identidad era a los 19.6 y finalmente las relaciones románticas ocurrieron por primera vez a los 20.9. Todo esto es en promedio, por supuesto. Y si de verdad quieres saber si tu hijo es gay o no, no te preocupes por la testosterona. Contrario a la creencia popular, los hombres gays no exhiben niveles más bajos ni más altos de testosterona que los hombres hetero, entonces mandarlo a hacer revisar no te va a decir nada. Sin embargo, puede que quieras mirar sus manos. En breve, si miras tus propias manos en este momento, probablemente vas a notar que si eres un hombre, tu dedo anular va a ser un poco más largo que tu dedo índice, pero si eres una mujer, esta proporción va a ser lo opuesto, con usualmente un dedo índice más largo o igual de largo que el dedo anular. Esas diferencias son explicadas por la testosterona prenatal en el vientre de la madre. Más testosterona hace que tu dedo índice sea más corto en relación a tu dedo anular y menos testosterona hace lo opuesto. De ahí la diferencia de sexos. Sí, es un poco random. Entonces, las reviews extensivas usualmente concluían que los hombres gays y hetero no tenían ninguna proporción diferente, sugiriendo que los niveles de testosterona prenatales no eran diferentes entre hombres gay y hetero. Pero, después de escribir y editar la mayoría de este video, me encontré este metaanálisis de 2025 que decía que los hombres gays sí tienen proporciones de dedos más femeninas que los hombres hetero, lo que estaría en sintonía con las viejas teorías descartadas. Entonces, si quieres que tu hijo sea gay, y especialmente si quieres que tu hija sea lesbiana, tal vez quieras mirar sus manos. Un dedo índice más largo en un niño o uno más corto en una niña en proporción a sus dedos anulares pueden estar relacionados con la homosexualidad. Ah, y si en serio quieres ver si tu hijo es gay o no, puede que quieras mirar también su cara. Resulta que existe un poco de evidencia por ahí analizando la cara gay. Supuestamente, las personas pueden notar si alguien es gay o no solo mirando sus caras, y lo pueden hacer con una precisión de 50 a 70% en los estudios. Incluso existe un paper de 2018 que logró hacer que un modelo de IA notara las caras gays con 91% de precisión, lo cual honestamente suena un poco sospechoso. Otra vez, esta investigación tiene el mismo problema que los estudios de la voz gay. La gente gay usualmente conforma un 3% de la población, pero en la mayoría de estos estudios, la mitad de las caras que le muestran a los participantes le pertenecen a hombres gays y la otra mitad a hombres heterosexuales. Entonces, es mucho más probable que la precisión con la que las personas detecten las caras gays sea más cercana al 50%. Si quisieras hacer un diseño de estudio más realista, tendrías una muestra de fotos de hombres donde, así como en la vida real, solo el 3% de las caras serían gays, y después ver la precisión que tienen las personas en notar estas caras gays. Me sorprendería si un estudio así lograra obtener algo sobre 10% de precisión. Ah, y a los estudios donde miden las proporciones físicas no concuerdan en 100% en las medidas que hacen a una cara gay, pero parece sugerir una estructura facial más femenina, lo cual no tiene mucho sentido porque ya sabemos que la homosexualidad en los hombres no está relacionada a la testosterona prenatal o en el desarrollo. Entonces, para serles sinceros, no sé cómo deberíamos interpretar esta investigación. En fin, ¿qué podemos concluir de todo esto? Si quieres por alguna extraña razón tener un hijo hombre gay, tu mejor opción es que la homosexualidad ya esté en tus genes y los de la madre de tus hijos, tener la mayor cantidad de hijos posibles y no hacer absolutamente nada más. Si no se han dado cuenta, este concepto de video solo fue un giro más interesante en la idea original de hacer un video sobre las causas biológicas o ambientales de la orientación sexual. De verdad espero que no me vuelvan mierda comentarios por personas que solo leyeron el título y se enojaron. También espero que no haya sonado irrespetuoso o promocionando la estereotipación o algo así. Déjenme saber si lo hice en los comentarios. Como siempre, fuentes en la descripción y gracias por ver.